Bienvenido a Susurro de Loto, cuento zen para dormir. Esta noche viajaremos junto a un joven monje mientras aprende una de las lecciones más profundas de la vida. No puedes controlar tus emociones, pero puedes transformar cómo las recibes. Nuestros sentimientos a menudo parecen un río poderoso e incontrolable que nos arrastra en su corriente. Luchamos, combatimos, intentamos construir diques de lógica y voluntad, solo para encontrarnos agotados y perdidos en el torrente. Pero, ¿y si el objetivo nunca fuera detener el río? Esta historia explora cómo dejar de luchar contra la corriente y, en su lugar, aprender a navegarla con sabiduría y gracia, transformando la ansiedad de la inundación en la quietud de un mar profundo y en calma. Es un relato sobre encontrar la paz no conquistando nuestro mundo interior, sino aprendiendo a fluir con él. Por favor, suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. La primera luz del amanecer, tímida y pálida, aún no había logrado perforar la densa y profunda capa de índigo que dominaba el cielo nocturno. Pero el monasterio, enclavado en la montaña, ya había despertado de su letargo. No se trataba de un despertar ruidoso, marcado por el bullicio mundano, sino de una agitación sutil, un aliento silencioso y colectivo que recorría los pasillos de madera. En el interior del sendo, la vasta y solemne sala de meditación, el aire se sentía fresco y cargado, saturado con el aroma penetrante de la antigua madera de cedro y el perfume dulce y persistente del incienso que, a lo largo de los siglos, se había filtrado en la veta misma de la estructura. Los oscuros tablones del suelo, pulidos hasta obtener un brillo suave y satinado por el roce constante de las manos y rodillas de incontables generaciones de monjes, reflejaban la luz tenue y cálida que emanaba de una solitaria lámpara de aceite. Era un espacio arquitectónicamente diseñado para la quietud absoluta. Un recipiente sagrado, construido con el único propósito de contener y amplificar el vasto silencio del universo. Para Akahito, un joven monje cuyas túnicas aún se sentían rígidas, nuevas y extrañas sobre sus hombros inexpertos, esta sala sagrada, destinada a la paz, se había transformado paradójicamente en un campo de batalla psicológico. Se encontraba sentado en la estricta posición de loto sobre su cojín oscuro, manteniendo la columna perfectamente recta y las manos descansando con delicadeza en el suave óvalo del mudra cósmico sobre su regazo. Sus maestros le habían instruido meticulosamente en la forma, enseñándole la arquitectura precisa del cuerpo que supuestamente invita a la mente a asentarse y encontrar reposo. Le habían asegurado repetidamente que el simple acto de sentarse era suficiente. Sin embargo, para Akahito, la realidad interna era muy distinta. Nunca sentía que fuera suficiente. Aunque su cuerpo exterior se asemejaba a una estatua de inquebrantable tranquilidad, en su interior rugía una tormenta emocional devastadora. El ritual comenzaba, como siempre lo hacía, con el intento de centrarse en su respiración. Inhala. Sentía el aire fresco entrando por sus fosas nasales, una sensación limpia y viva que prometía renovación. Exhala, y el aire cálido abandonaba su cuerpo, llevándose teóricamente consigo el peso del momento que acababa de transcurrir. Durante unos preciosos y efímeros segundos, su realidad se reducía a esto: la marea simple, rítmica y biológica del aire subiendo y bajando. Era una pequeña ancla de estabilidad lanzada en un océano vasto y agitado. No obstante, la turbulencia de ese océano mental
nunca estaba lejos, acechando siempre en los márgenes de su conciencia. Inevitablemente, un pensamiento intrusivo, pequeño y afilado como un guijarro lanzado al agua, caía en el estanque que intentaba mantener tranquilo en su mente. ¿Estoy haciendo esto bien? La duda generaba una onda expansiva instantánea que desestabilizaba todo su esfuerzo. El ancla se perdía en la profundidad. La simple y pura conciencia de su respiración era reemplazada bruscamente por la autoconciencia neurótica de sí mismo intentando ser consciente. Su enfoque, que debía ser suave, se tensaba hasta convertirse en un agarre desesperado. Comenzaba a forzar la entrada del aire, a contar obsesivamente su duración, a medir la pausa entre inspiraciones y a controlar la expulsión del aire. El ritmo natural y sin esfuerzo se desvanecía, suplantado por un control rígido, artificial y mecánico. Sus hombros se elevaban en tensión y un pequeño nudo de calor, síntoma de su esfuerzo mental, se formaba entre sus cejas fruncidas. A continuación llegaban los recuerdos, asaltantes no invitados que aparecían como fantasmas etéreos en la tenue luz del amanecer. Visualizaba con dolorosa claridad el rostro de su madre, su sonrisa teñida de una tristeza profunda que él no había logrado comprender en el momento de su partida. Sentía casi físicamente la textura áspera y curtida de la mano de su padre, la mano trabajadora de un pescador, callosa y fuerte. Su memoria olfativa le traía la sal del mar de su aldea natal, un aroma agudo y vital tan diferente de la tierra húmeda y el olor a pino que impregnaba el monasterio. No eran meras imágenes estáticas, eran sentimientos viscerales, una ola de anhelo tan poderosa y aguda que le cortaba la respiración, lo invadía por completo, provocando un dolor físico en el pecho. A esta nostalgia le seguía inmediatamente una oleada de culpa corrosiva. Se reprendía a sí mismo. Un monje no debería estar tan apegado al pasado sentimental. Un monje debería ser libre de tales ataduras mundanas. Esto está mal, se repetía internamente, juzgándose con severidad. Esto no es la vacuidad prometida. Esto no es quietud. Entonces comenzaba a luchar activamente contra su propia mente. Imaginaba su psique como una fortaleza asediada y a estos sentimientos como invasores enemigos. Intentaba erigir un muro de concentración, colocando ladrillo a ladrillo, con cada respiración forzada y controlada. Trataba de empujar fuera de su conciencia la imagen del rostro materno, pero descubría con horror que cuanto más empujaba, más nítida y persistente se volvía la visión. Los ojos de su madre parecían mirarlo con una pregunta amable pero ineludible. El anhelo en su pecho se tensaba, oprimiéndolo como una banda de hierro incandescente. A la lucha le seguía la frustración, una emoción caliente y amarga. Sentía que estaba fallando estrepitosamente. Abría ligeramente los ojos para mirar a los otros monjes sentados en la sala, sus formas inmóviles y sólidas como montañas en la penumbra previa al amanecer. Aunque no podía distinguir sus rostros en la oscuridad, solo sus siluetas recortadas, estaba convencido de que ellos no libraban tal batalla. Estaba seguro de que sus mentes eran tan tranquilas y claras como un estanque en el bosque en un día sin viento. Se sentía el único fraude, el impostor, un niño jugando a disfrazarse de monje, mientras su corazón seguía irremediablemente enredado
en el mundo secular que había dejado atrás. La frustración fermentaba hasta convertirse en una ira silenciosa y latente, dirigida hacia sí mismo, manifestándose en una mandíbula apretada y músculos dorsales rígidos como la piedra. Finalmente, la pequeña campana del altar sonó, su tono plateado y claro cortando el aire denso, señalando el fin del período de meditación. El sonido, que debería haber sido una liberación bienvenida, resonó para Kaito como el toque fúnebre de su propio fracaso. Se levantó lentamente, con las piernas entumecidas y rígidas, su mente atrapada en un torbellino caótico de vergüenza y agotamiento mental. Había pasado la última hora en una guerra interna y sentía que había perdido cada una de las batallas libradas. Se movió mecánicamente junto con los demás fuera del zendo, saliendo hacia la luz pálida y gris de la mañana incipiente. El aire exterior era fresco y una fina niebla matutina se aferraba al musgo verde que cubría las linternas de piedra que bordeaban los senderos del templo. Su primera tarea asignada del día era barrer el jardín del patio. Se trataba de una labor sencilla, diseñada pedagógicamente para ser una forma de meditación en movimiento. El siseo rítmico de la escoba de bambú contra el suelo, la suave recolección de las hojas caídas, el enfoque absoluto en un pequeño trozo de tierra. Estaba destinado a traer paz y conexión con el momento presente. Kaito tomó la escoba, sintiendo su mango de madera suave y fresco en sus manos. Comenzó a barrer, pero su mente no estaba en las piedras del camino ni en las hojas secas. Todavía permanecía atrapada en el sendo, reviviendo obsesivamente su fracaso anterior. Cada pasada de la escoba era brusca, agresiva, carente de la fluidez necesaria. No estaba simplemente limpiando hojas. Estaba tratando simbólicamente de barrer el tumulto y el desorden de su propia mente. Pero por cada montón de hojas húmedas y marrones que lograba reunir con esfuerzo, una ráfaga fresca de viento recorría las ramas de los arces, enviando una nueva lluvia de hojas a su alrededor, deshaciendo su trabajo al instante. Apretó los dientes con impotencia. Le parecía una tarea imposible, una metáfora cruel de su propia condición. Sentía que el mundo entero conspiraba para deshacer su trabajo, tal como lo hacía su propia mente indisciplinada. Barrió más rápido, con desesperación, y sus movimientos se volvieron espasmódicos e ineficientes. Estaba luchando contra las hojas, luchando contra el viento, luchando contra la naturaleza misma del jardín y de la realidad. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, captó la figura del maestro, Ryokan, de pie en la veranda de su pequeña cabaña de madera. El anciano maestro no estaba mirando a Kaito, o al menos no parecía estar enfocado en él. Simplemente estaba allí, presente, sosteniendo una taza de té humeante con ambas manos, observando con serenidad cómo la niebla flotaba entre los altos pinos. Emanaba de él una cualidad de quietud tan profunda y palpable que parecía haberse fundido con el paisaje, convirtiéndose en parte de él. No estaba separado de la mañana. Él era la mañana. Su presencia se sentía tan natural, fluida y eterna como las piedras antiguas que decoraban el jardín. Al observar al maestro, una nueva ola de desesperación invadió a Kaito. Sintió con certeza que nunca llegaría a ser así,
que nunca. La campana matutina resonó a través de la neblina del amanecer, no como el estruendo marcial que convoca la guerra, sino como una invitación gentil y persistente al despertar de la conciencia. Cuando Kaito abrió los ojos, saliendo de las profundidades del sueño, el recuerdo de su firme resolución de la noche anterior fue el primer visitante que lo saludó. Era una presencia constante, una pequeña llama inquebrantable que ardía silenciosamente entre las cenizas frías y dispersas del tumulto emocional que había caracterizado su noche. Inmediatamente sintió un temblor visceral de miedo, ese familiar y opresivo nudo que se apretaba en la boca de su estómago ante la mera perspectiva de acercarse al maestro, de tener que desnudar y exponer la naturaleza caótica y fragmentada de su propia mente ante una autoridad espiritual. Sin embargo, subyacente a ese miedo paralizante, fluía una corriente subterránea de necesidad absoluta, un conocimiento silencioso, profundo e inquebrantable que le gritaba que no podía continuar existiendo en el estado actual de conflicto interno. La guerra civil que libraba contra sí mismo tenía que terminar, y él poseía la humildad suficiente para reconocer que carecía de la sabiduría necesaria para declarar la tregua por sus propios medios. Se levantó de su lecho y comenzó a vestirse en la penumbra grisácea que precede al amanecer total, ejecutando cada acción con movimientos deliberadamente lentos y pausados, como si cada gesto fuera un ritual en sí mismo. Se dirigió al sendo para la sesión de meditación matutina, ocupando su lugar habitual en el cojín negro que hasta ese momento había funcionado más como un campo de batalla sangriento que como un lugar de reposo. Hoy, sin embargo, su enfoque cambió radicalmente. No intentó forzar la quietud mental mediante la voluntad bruta. No se dedicó a construir muros defensivos psicológicos, ni luchó frenéticamente contra los pensamientos invasores. En cambio, simplemente se sentó. Permitió que su cuerpo sintiera el dolor agudo en su espalda, la tensión acumulada en los músculos de su cuello. Observó con curiosidad clínica cómo surgían los pensamientos recurrentes sobre su familia, sintiendo la punzada visceral y familiar del anhelo nostálgico. Experimentó el destello caliente de la frustración y la sombra fría y paralizante de la duda sobre sí mismo. Pero esta vez, crucialmente, no intervino en el proceso. No empujó los pensamientos para alejarlos, ni tiró de ellos para analizarlos. Simplemente notó su presencia con una neutralidad nueva, como quien observa el paso indiferente de una nube solitaria en el vasto cielo. Ah, hay tristeza, hay miedo. Fue un cambio interno sutil, casi imperceptible desde fuera, pero que se sintió monumental en su paisaje interior. No estaba aprobando los pensamientos ni complaciéndolos con atención indebida, pero tampoco les estaba declarando la guerra abierta. Simplemente les permitía ser lo que eran, visitantes transitorios en el vasto, resonante y silencioso salón de su mente. El acto de estar sentado no fue pacífico en el sentido convencional. No fue la paz idílica y vacía que él había imaginado ingenuamente. La tormenta emocional seguía allí, rugiendo con fuerza. Los vientos de la ansiedad seguían soplando con violencia.
pero su posición relativa había cambiado. Ya no era un pequeño bote frágil sacudido violentamente por las olas caprichosas. Ahora se sentía como el faro, erguido sólidamente en la orilla rocosa, observando con estoicismo cómo rugía la tormenta a su alrededor, sin ser consumido ni destruido por ella. Cuando finalmente sonó la campana para terminar la sesión, por primera vez en su memoria reciente, no sonó como un juicio severo sobre su desempeño, sino simplemente como una campana, un sonido puro vibrando en el aire. Después de un desayuno consumido en estricto silencio, Kaito supo con certeza que había llegado el momento decisivo. Omitió deliberadamente su tarea matutina habitual, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal y una energía nerviosa y eléctrica vibrando a través de sus venas. Caminó por el sendero de piedra irregular que serpenteaba hacia la pequeña y aislada cabaña de Ryokan, situada en el límite más alejado de los terrenos del monasterio. La cabaña estaba enclavada poéticamente entre una densa arboleda de altos bambúes que se balanceaban rítmicamente y susurraban secretos antiguos con la brisa fresca de la mañana. El musgo, espeso, húmedo y verde, como el terciopelo más fino, crecía profusamente en el techo de paja, y un solo pino, de forma estéticamente perfecta, se alzaba como un guardián junto a la entrada, con sus ramas retorcidas, luciendo como si hubieran sido esculpidas artísticamente por el viento a lo largo de incontables siglos. El lugar irradiaba una calidad de silencio que era fundamentalmente diferente al silencio formal, rígido y disciplinado del zendo. Era una quietud viva, orgánica, que respiraba, tejida intrincadamente con los sonidos naturales del susurro del bambú, el zumbido distante de un insecto invisible y el suave goteo rítmico del rocío cayendo de una hoja. Era un silencio expansivo que lo contenía todo sin esfuerzo. A medida que Kaito se acercaba físicamente a este epicentro de calma, sintió que su propio ruido interno, su cacofonía mental, se hacía ensordecedoramente más fuerte en contraste. Sus ansiedades y miedos se sentían como címbalos estrepitosos y desafinados, chocando violentamente en medio de esta sinfonía natural de quietud perfecta. Permaneció paralizado ante la sencilla puerta de madera durante un largo momento, con la mano suspendida en el aire, profundamente reacio a perturbar la paz sagrada del lugar. Sintió una oleada repentina de vergüenza quemándole las mejillas. ¿Quién era él? Un novicio confundido para traer su mente rota, sucia y desordenada a este santuario de pureza. La duda lo asaltó. Tal vez debería dar media vuelta, retirarse silenciosamente e intentarlo con más fuerza por su cuenta. Pero el recuerdo visceral de la noche anterior, de ese agotamiento absoluto y devorador que aplastaba el alma, le dio el impulso final necesario. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco, y llamó suavemente, produciendo 3 golpes distintos y respetuosos contra la madera desgastada por el tiempo. Pasó un momento de suspensión temporal. Luego, una voz emergió desde dentro, calmada, resonante y clara como una campana de templo perfectamente fundida. Adelante. Kaito deslizó la puerta para abrirla con cuidado y se inclinó profundamente en una reverencia ceremonial antes de cruzar el umbral. El interior de la habitación
era aún más sencillo y austero de lo que su imaginación había concebido. El suelo estaba cubierto inmaculadamente, con los días que siguieron a la conversación reveladora de Kaito con Ryokan, se caracterizaron por un tipo de esfuerzo interno completamente nuevo y desconocido para el joven monje. Ya no se trataba de aquella lucha desesperada, violenta y agotadora contra sus propios demonios que había definido su existencia anterior, sino de un esfuerzo mucho más sutil, silencioso y constante, comparable a la dedicación de un jardinero meticuloso que aprende con paciencia infinita a cuidar una especie de planta nueva, exótica y extremadamente delicada. La práctica espiritual de recibir a sus invitados no deseados, sus emociones y pensamientos perturbadores, en la puerta de su conciencia representaba un alivio inmenso, una liberación profunda de la guerra civil psicológica que había estado librando contra sí mismo durante tanto tiempo. Sin embargo, la ejecución de esta práctica no era en absoluto sencilla. A menudo, Kaito descubría, para su gran consternación y frustración, que no solo había abierto la puerta a estos visitantes, sino que, sin darse cuenta, había seguido al invitado al interior de la casa, se había sentado a tomar el té con él y se había quedado completamente absorto, hipnotizado por su dramática y convincente historia. Se encontraba repentinamente a mitad de una acalorada discusión familiar con la ira, o profundamente sumergido en una conversación nostálgica, pegajosa y triste con el anhelo, mucho antes de tener la claridad mental para darse cuenta de lo que había sucedido realmente. En esos momentos de olvido y caída, la vieja y conocida frustración regresaba con fuerza, dejando un sabor amargo y metálico en su boca. Sentía que seguía fracasando una y otra vez. La técnica que Ryokan le había enseñado era engañosamente sencilla en su concepto, pero su mente era una criatura de hábitos arraigados, condicionada por años, quizás décadas, de enredos emocionales y patrones reactivos automáticos. Se sentía patéticamente como un hombre que intenta alisar con las manos un trozo de papel que ha sido arrugado violentamente. Podía presionarlo con fuerza hasta dejarlo aparentemente plano sobre la mesa, pero los pliegues profundos, las cicatrices de la estructura, permanecían visibles y palpables. Su mente, al parecer, estaba llena de tales pliegues indelebles, marcas de un pasado que se negaba a ser alisado. Una tarde particular, pocas semanas después de su primera e impactante visita a la humilde choza del maestro, Kaito se encontraba sentado en soledad junto al estanque de carpas del monasterio. La superficie del agua se presentaba como un espejo oscuro, profundo y plácido, reflejando con precisión cristalina el azul insondable del cielo otoñal y el rojo ardiente, casi violento, de los arces japoneses que bordeaban su orilla con elegancia. Kaito intentaba meditar, esforzándose por simplemente observar el ritmo natural de su respiración, pero una nube densa y pesada de melancolía se había posado sobre él sin previo aviso. Era una tristeza vaga, amorfa y sin contornos definidos, carente de una causa particular o un evento desencadenante que pudiera nombrar o analizar, y sin embargo lo tenía todo con una luz gris, apagada y desprovista de vitalidad. Trató diligentemente de aplicar la técnica, de reconocerla como a un invitado más. «Ah, la tristeza está aquí», se dijo. Pero este invitado era diferente, era insidioso y persistente. No golpeaba la puerta educadamente, sino que se filtraba por debajo de ella como una niebla fría y húmeda,
enfriando toda la casa de su ser desde los cimientos. Se sentía físicamente pesado, y el simple acto de mantener la postura sentada y erguida requería un esfuerzo de voluntad enorme. La innegable belleza del estanque, los colores vibrantes y vivos de las hojas de otoño parecían distantes e inalcanzables, como si se vieran a través de un grueso cristal sucio o desde el fondo de un pozo. Tan absorto estaba en su pesadumbre que no se dio cuenta de que Ryokan se acercaba hasta que el viejo maestro estuvo de pie directamente a su lado. Sus sandalias de paja y suela blanda no habían hecho el más mínimo ruido sobre las piedras musgosas del jardín. Kaito se sobresaltó visiblemente, dispuesto a levantarse de un salto y hacer una reverencia formal, pero Ryokan levantó una mano con suavidad, en un gesto imperativo pero amable, para que permaneciera sentado. El maestro se quedó allí de pie un largo rato, en completo silencio, sin mirar a Kaito, sino contemplando fijamente el reflejo del mundo en el agua quieta. «El cielo es muy hermoso hoy, ¿verdad?», dijo finalmente Ryokan con una voz tranquila y resonante. «Pero se ve mucho mejor desde los lugares altos, donde la vista no tiene estorbos. El antiguo mirador en la colina occidental ofrece una perspectiva superior. Ven, levántate y camina conmigo». No era una sugerencia ni una petición que pudiera rechazarse bajo ninguna circunstancia. Kaito se levantó con esfuerzo, sintiendo sus articulaciones rígidas y doloridas por la tensión acumulada, y siguió obedientemente al maestro. Salieron de los terrenos perfectamente cuidados y manicurados del monasterio y tomaron un sendero estrecho, antiguo y serpenteante, que subía decididamente hacia las colinas boscosas y salvajes detrás del complejo del templo. A medida que ascendían, el aire se volvió notablemente más fresco y limpio, cargado con el olor penetrante a tierra húmeda, agujas de pino resinosas y hojas en descomposición que anunciaban el ciclo de la vida y la muerte. El camino era empinado y difícil en algunos tramos, cubierto por una traicionera y resbaladiza alfombra de musgo verde y raíces nudosas de árboles antiguos que se arrastraban por el suelo como serpientes dormidas, esperando hacer tropezar al caminante descuidado. Kaito, perdido completamente en sus propios pensamientos sombríos y circulares, se concentraba obsesivamente solo en sus pies, en el dolor físico y en la dificultad técnica de la subida. Su mente funcionaba como un comentario continuo y negativo de la experiencia. Mis piernas están cansadas y me duelen. No soy tan fuerte espiritualmente ni físicamente como debería ser. ¿Por qué el maestro me hace hacer esto ahora? Nunca encontraré la paz que busco. Estaba tan absorto, tan secuestrado por este parloteo interno destructivo, que apenas se percataba de la majestuosidad del mundo natural que lo rodeaba. Ryokan, sin embargo, caminaba con un tipo radicalmente diferente de la práctica de Kaito de encarnar la vastedad del cielo, aunque profunda en su concepción inicial, se había convertido paradójicamente en un ancla psicológica de considerable peso. Si bien la capacidad de observar sus emociones, transitando como nubes efímeras, le había otorgado una amplitud mental inédita, una perturbación sutil, persistente e insidiosa continuaba erosionando su paz interior. No se manifestaba como una tormenta violenta, oscura y dramática, sino más bien como una bruma constante, alta y tenue, que velaba la claridad cristalina de su cielo azul interior. Esta niebla no era otra cosa que su propia mente pensante, incesante y analítica. Su intelecto, que en el pasado había constituido su mayor fuente de orgullo y validación personal, se había transformado ahora en su adversario más astuto y formidable. Habiendo recibido una enseñanza espiritual poderosa,
su mente racional se puso a trabajar de inmediato sobre ella con voracidad. Anhelaba desesperadamente entenderla, dominarla y convertirla en un sistema lógico predecible. Al sentarse a meditar, en lugar de simplemente ser el cielo, se encontraba atrapado en un bucle reflexivo pensando acerca de ser el cielo. Comenzaba un comentario interno incesante. ¿Lo estoy ejecutando correctamente? ¿Es esta la experiencia exacta a la que se refería el maestro Ryokan? Ah, ahí detecto una nube pensamiento. La estoy observando diligentemente. Estoy logrando ser el cielo. Soy, sin duda, un estudiante ejemplar. El acto mismo de la observación se cosificó, convirtiéndose en otro objeto de pensamiento, añadiendo otra capa de densa actividad mental. La pureza y sencillez de la enseñanza original estaban siendo asfixiadas lentamente por la complejidad barroca de su autoanálisis. Kaito se descubrió a sí mismo intentando categorizar taxonómicamente sus nubes internas. Etiquetaba sus pensamientos con una precisión casi científica y obsesiva. Esta es una nube recuerdo, claramente teñida de un anhelo nostálgico. Aquella es una nube ansiedad por el futuro, pequeña en tamaño, pero extremadamente densa en contenido emocional. Y esta otra es una nube orgullo, engañosamente brillante y esponjosa. Ya no libraba una guerra abierta contra sus sentimientos, pero había caído en la trampa de intentar convertirse en el meteorólogo jefe de su propia psique, trazando mapas y prediciendo el clima interno sin descanso. El resultado inevitable fue un nuevo tipo de agotamiento, una fatiga mental sutil pero generalizada que impregnaba cada aspecto de su ser. La quietud profunda que tanto buscaba seguía siendo elusiva, manteniéndose siempre un paso fuera del alcance de su mente codiciosa y conceptual. Consciente de este estancamiento, comprendió que necesitaba la guía del maestro una vez más. No halló a Ryokan en la austeridad de su choza, sino de pie, en contemplación, sobre el pequeño puente de madera que se arqueaba delicadamente sobre el estrecho arroyo que fluía detrás del monasterio. Este arroyo, vital fuente de agua para el templo, descendía desde las altas colinas circundantes, transportando agua clara y gélida que parloteaba incesantemente sobre un lecho de piedras grises y pulidas por el tiempo. Ryokan no observaba nada en particular. Simplemente estaba allí, de pie, escuchando con una postura que denotaba una absorción completa y absoluta en el momento presente. Kaito se aproximó con reverencia silenciosa y se inclinó. Ryokan giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos claros y tranquilos que parecían contener la profundidad del bosque mismo. Parecía intuir, sin necesidad de que se pronunciara una sola sílaba, la naturaleza exacta de la nueva lucha interna que atormentaba a su discípulo. Tu mente es un lugar excesivamente ajetreado, Kaito, dijo el maestro, con una voz suave que casi se fundía armónicamente con el sonido constante del agua fluyendo. Has aprendido la lección de no pelear con los invitados que llegan a tu conciencia, pero ahora insistes obsesivamente en entrevistar a cada uno, redactar su biografía detallada y archivarla en una inmensa biblioteca del yo. Kaito sintió un arrebato súbito de vergüenza ante la precisión quirúrgica de la descripción. Sí, maestro, es exactamente así. No parezco poseer la capacidad de dejar de pensar. Intento ser el cielo, pero mi mente solo desea discursar sobre el concepto del cielo.
Quiere explicarlo, diseccionarlo todo. ¿Cómo puedo acallar esta voz incesante? ¿Cómo detengo el flujo del pensamiento? Ryokan esbozó una sonrisa, un gesto amable y lleno de complicidad. No puedes detener el curso de un río construyendo una presa con tus propias manos desnudas. El agua, inevitablemente, siempre encontrará una salida, una fuga. Intentar detener el pensamiento utilizando más pensamiento es una empresa tan fútil como intentar alisar la superficie del agua con una plancha de hierro. Solo lograrás crear más ondas y turbulencia. El maestro volvió su mirada serena hacia el arroyo. Esta agua ha estado fluyendo desde el corazón de la montaña durante 1000 años. Lo ha presenciado todo. Posee una sabiduría inherente. Sabe todo lo que necesita saber. Quiero que aprendas directamente de ella. Fijó su mirada en Kaito con intensidad. Tu tarea es la siguiente. Ven a este lugar todos los días. Siéntate junto a este arroyo y escúchalo. Escucha con tal profundidad hasta que seas capaz de decirme qué es lo que realmente está comunicando. No leas textos sagrados. No recites sutras de memoria. No intentes meditar utilizando las formas rituales. Solo escucha. Y no regreses a mí hasta que poseas la respuesta verdadera. Parecía una instrucción engañosamente sencilla, pero Kaito sintió el peso gravitacional de la misma. Era un koan viviente, un acertijo diseñado no para ser resuelto por el intelecto, sino para ser descifrado por el alma. Se inclinó profundamente en señal de aceptación. Lo intentaré con todo mi ser, maestro. Al día siguiente, Kaito dio inicio a su tarea. Localizó una roca plana, cubierta de un musgo suave, situada en la orilla misma del agua, en un punto donde el arroyo se remansaba ligeramente antes de precipitarse en una pequeña cascada. Se sentó, cerró los ojos y comenzó el proceso de escucha. De inmediato, su mente analítica, como un mecanismo automático, tomó el control de la experiencia. Primero, procedió a desglosar el sonido en sus componentes acústicos individuales. Identificó el borboteo profundo y constante de la corriente principal. Aisló el tintineo de la profunda quietud que Kaito había descubierto junto al arroyo. No era meramente un estado estático de calma, sino una presencia viva, dinámica y fluida que él intentó trasladar desde la orilla del agua hasta la estructura cotidiana del monasterio. Sin embargo, el maestro Ryokan, poseedor de una sabiduría sutil y penetrante, comprendía que una visión espiritual, por muy profunda que pareciera en el momento de su concepción, requiere encarnarse físicamente para ser verdadera. Debía trabajarse meticulosamente en los músculos, en los huesos y en la respiración, integrándose sin costuras en el tejido áspero de la vida ordinaria. De lo contrario, corría el riesgo inminente de permanecer como un recuerdo hermoso, pero frágil, destinado a desvanecerse. La mente de Kaito se había aquietado momentáneamente, pero ahora su cuerpo, el vehículo de su existencia, tenía que aprender esa misma lección visceral. Una mañana, tras la conclusión de la primera comida comunal, Ryokan se acercó a Kaito con un propósito específico. No habló de koans abstractos, ni de la naturaleza del vacío o del cielo. Sus instrucciones fueron terrenales y directas. El viejo huerto detrás del muro norte ha sido descuidado. El último monje que lo cuidaba
envejeció y su espalda finalmente le falló. Ahora es tuyo. Mira qué puedes hacer con él. Caíto hizo una reverencia formal en señal de aceptación externa, aunque internamente una parte de él, aquel residuo de su vieja ambición intelectual, sintió un destello agudo de decepción. ¿Un jardín? Después de haber tocado verdades universales tan profundas junto al agua, se le asignaba el trabajo sencillo, repetitivo y embarrado de un agricultor. Se sentía, en su ego, como una degradación injusta desde el aire elevado y claro de la indagación filosófica. No obstante, la parte de él que realmente escuchaba, la parte que había absorbido la lección del arroyo, aceptó la tarea sin resistencia. Era lo que el momento le ofrecía, y decidió recibirlo sin el filtro del juicio. Al llegar, encontró el jardín confinado en un pequeño recinto amurallado de piedra que recibía la totalidad del sol matutino. El lugar estaba, tal como Ryokan había advertido, sumido en un estado de profundo y avanzado abandono. No se parecía en nada al paisaje elegante, minimalista y simbólico del jardín zen principal, con su grava rastrillada inmaculadamente y sus pinos esculpidos artísticamente. Este era un huerto de trabajo, una herramienta de supervivencia que había caído en el olvido. Ahora era una maraña caótica y vibrante de vida descontrolada. Malezas espesas, agresivas y espinosas crecían formando densos matorrales impenetrables. Enredaderas rastreras, dotadas de una fuerza vital sorprendente, se habían envuelto asfixiantemente alrededor de los tallos de unas pocas plantas de frijol fantasmales y marchitas, remanentes tristes de la temporada anterior. El suelo apenas era visible en parches aislados, mostrándose duro, pálido y severamente compactado por el tiempo y la lluvia. Aquí y allá, unas pocas hierbas resistentes, una planta de menta de aspecto rudo que se había extendido con un salvaje abandono territorial, y una rama leñosa y vieja de romero, luchaban tenazmente por sus vidas en medio del caos vegetal. El primer instinto de Kaito fue el ataque frontal. Vio el jardín no como un espacio vivo, sino como un adversario, un desorden ofensivo que debía ser conquistado, subyugado y puesto en orden marcial. Buscó una azada pesada y una hoz afilada, iniciando su asalto con ferocidad. Golpeó las malezas más gruesas con violencia, sus movimientos impulsados por una oleada de energía agresiva y frustración acumulada. Arrancó las enredaderas de las viejas espalderas de madera, desgarrándolas con un sonido violento de fibras rotas que le resultaba extrañamente satisfactorio. Durante las primeras horas trabajó en un frenesí absoluto, con el sudor escociéndole los ojos y la espalda comenzando a palpitar de dolor. Estaba imponiendo su voluntad egocéntrica sobre el caos natural, impulsado ciegamente por la visión idealizada de una parcela de tierra limpia, geométricamente perfecta y ordenada. Al llegar el mediodía se detuvo, apoyándose pesadamente en su azada, respirando con dificultad y con el corazón acelerado. Había logrado despejar una pequeña sección, pero el costo del trabajo había sido brutal y desproporcionado. Sus manos estaban en carne viva, llenas de ampollas incipientes, y sus brazos temblaban incontrolablemente de fatiga muscular. Y cuando miró con detenimiento lo que había hecho, vio con horror que, en su prisa impaciente, había dañado irreparablemente las mismas cosas que pretendía salvar y cultivar. El filo indiscriminado de su azada había cortado las raíces profundas del arbusto de romero.
Al arrancar con fuerza bruta una maleza grande y espinosa, había desenterrado accidentalmente un parche de cebollinos delicados que habían estado escondidos y protegidos debajo de ella. Su enfoque agresivo y contundente había creado tanto daño colateral como beneficio aparente. El jardín, lejos de ser conquistado, parecía burlarse silenciosamente de sus esfuerzos fútiles. Y, para su consternación, ya podía distinguir en la tierra recién removida las diminutas cabezas verdes de nuevas malezas que apenas comenzaban a emerger, listas para reclamar el espacio. Era una batalla interminable, cíclica y profundamente frustrante. A la mañana siguiente, mientras Kaito se preparaba mentalmente para otro asalto físico, Ryokan apareció serenamente en la puerta del jardín, cargando 2 taburetes de madera pequeños y desgastados. No dijo una sola palabra. Simplemente dejó uno para él y le hizo un gesto sutil a Kaito para que tomara el otro. Se sentaron juntos durante mucho tiempo en un silencio compartido, simplemente observando la realidad del jardín sin intervenir. Finalmente, Ryokan rompió el silencio señalando un cardo particularmente grande, robusto y de aspecto obstinado, con el que Kaito había estado luchando inútilmente el día anterior. «Ese tiene raíces profundas y antiguas», dijo el maestro con voz calmada. «Cuando tiras de él con ira y prisa, solo logras romper el tallo superficial. Dejas la raíz vital en el suelo y ésta vuelve a crecer con el doble de fuerza y determinación. Tu propio orgullo funciona exactamente como este cardo, Kaito. Has intentado arrancarlo de ti mismo con fuerza de voluntad y violencia interna, y solo se ha vuelto más obstinado, atrincherándose más profundamente en tu sufrimiento». Ryokan se arrodilló entonces con reverencia en la tierra junto al Mad. La existencia de Kaito había experimentado una metamorfosis profunda, transitando desde la cacofonía de la guerra hacia la cadencia silenciosa, casi hipnótica, del jardín del monasterio. Aquel hombre, que otrora fue un guerrero dominado por la adrenalina y posteriormente un filósofo plagado de ansiedad existencial, parecía haber depuesto definitivamente sus armas de acero para empuñar con reverencia la humilde paleta del jardinero. La cronometría de sus días ya no obedecía al imperioso tañido de las campanas monásticas, sino que se sincronizaba con el arco majestuoso del sol cruzando el firmamento, la coreografía botánica de los pétalos que se abrían y cerraban, y el crecimiento infinitesimal de la flora bajo su custodia. La paz, ese estado elusivo que durante años había perseguido como una meta distante y abstracta, se había solidificado en una realidad tangible, una sensación tan física y presente como la tierra oscura que se acumulaba bajo sus uñas. Era una serenidad nacida no de la inacción, sino de la aceptación radical, del trabajo meticuloso y de un silencio interior capaz de escuchar los susurros del mundo natural. No obstante, el jardín de la conciencia humana, al igual que aquel compuesto de humus y raíces, jamás es una obra concluida, es un proceso perpetuo. Las malas hierbas de los antiguos condicionamientos y hábitos reactivos, aunque latentes y dormidas bajo la superficie de la disciplina, poseen la capacidad de brotar con virulencia tras una tormenta emocional imprevista. Una tarde, cuando el verano comenzaba a ceder paso al otoño, Kaito dedicaba su atención a una enredadera de melón excepcionalmente frágil, una planta que había nutrido con devoción paternal
desde que era apenas un brote vacilante. Había construido para ella una estructura de bambú de arquitectura precisa, y bajo el dosel de sus anchas hojas, un único melón verde pálido, de una perfección esférica inmaculada, comenzaba su lento proceso de maduración. Para Kaito, aquella fruta no era simplemente alimento. Se había convertido en un símbolo cristalizado de su propia paciencia cultivada, la manifestación física y palpable de su progreso espiritual. Se encontraba en un estado de absorción total, atando con delicadeza quirúrgica un zarcillo rebelde al enrejado, cuando la calma fue fracturada por la llegada de Kenji. Kenji, un novicio joven cuya energía caótica contrastaba con la quietud del lugar, irrumpió por el sendero perimetral cargando 2 cubos de agua colmados hasta el borde. El líquido se derramaba con cada paso desordenado, mientras el muchacho medio corría, con la mente proyectada hacia su destino final y completamente desconectada del terreno que pisaba. Al cruzar el umbral del jardín, la fatalidad intervino. Su pie se enganchó en una raíz expuesta y traicionera. El novicio tropezó violentamente. En una contorsión desesperada por recuperar la verticalidad, balanceó uno de los pesados cubos hacia adelante. El impacto fue devastador y preciso. El cubo chocó contra la enredadera, astillando el bambú con un crujido seco y aplastando la inmaculada fruta contra la dureza implacable del muro de piedra. En una fracción de segundo, la serenidad de Kaito se evaporó. Un relámpago de ira incandescente, una furia roja y visceral, recorrió su sistema nervioso con una intensidad que no había sentido en años. Su mandíbula se trabó con fuerza geológica. Un fuego abrasador se encendió en su tórax. Sus manos, instrumentos de cuidado momentos antes, se cerraron en puños de combate. Su mente fue asaltada por un torrente de juicios. Cada pensamiento, una piedra afilada lanzada contra el novicio. Es de una torpeza imperdonable. Jamás presta atención al presente. Meses de dedicación, de arte y cuidado, aniquilados en un instante por su negligencia criminal. Carece de todo respeto por el trabajo ajeno. Kenji, paralizado por el horror de su acción, dejó caer el segundo cubo y comenzó a tartamudear una letanía de disculpas incoherentes, con la voz quebrada por el pánico. Kaito-san, lo lamento profundamente. No lo vi. La prisa me cegó. Le ruego que me perdone. Kaito permaneció en silencio, pero no era el silencio de la paz, sino el de una presa conteniendo una inundación. Estaba secuestrado por su propia rabia, observando la savia lechosa del melón mezclándose con el barro, una imagen de destrucción que alimentaba su indignación. Sintió un impulso primitivo y poderoso de gritar, de herir verbalmente, de transferir su dolor y frustración a Kenji para que él también sintiera el aguijón de la pérdida. Sin embargo, en el precipicio de la reacción, su entrenamiento monástico se activó. No fue un proceso intelectual, sino un reflejo condicionado por años de práctica. Percibió la ira no como una verdad absoluta, sino como un fenómeno fisiológico, una tormenta eléctrica interna, una nube negra formándose a velocidad vertiginosa. Observó la narrativa que su mente gritaba, la historia de víctima y verdugo. Inhaló profundamente, una sola vez.
No reprimió la emoción ni negó su presencia tóxica, simplemente la reconoció con la frialdad de un notario. Ah, la ira ha llegado. Una inmensa nube de tormenta oscurece mi cielo. Se giró hacia Kenji, quien temblaba pálido esperando la detonación. La voz de Kaito, al emerger, sonó tensa, como una cuerda de violín a punto de romperse, pero bajo control férreo. El daño es irreversible, Kenji. Retoma tus obligaciones. Le dio la espalda no por desdén, sino por una necesidad urgente de gestionar la turbulencia interna en soledad. Se arrodilló frente a los restos de su trabajo, vibrando con una energía colérica residual. Había logrado contener la explosión externa, pero la realidad interna era un incendio forestal. La ira persistía, un veneno amargo circulando por sus venas. Se sintió invadido por una profunda decepción consigo mismo. Después de tanta meditación, de tanta búsqueda, ¿cómo era posible que un incidente trivial despertara un demonio tan formidable? Esa sensación de fracaso y resentimiento impregnó el resto de su jornada como una mancha de tinta en agua clara. El trabajo se volvió una carga sisífea. La comida tenía el sabor de la ceniza. Durante la meditación vespertina, el acceso al cielo de su mente estaba bloqueado. Su conciencia estaba saturada de repeticiones del accidente, de diálogos imaginarios donde reprendía a Kenji con elocuencia cruel, de un rencor obstinado. Sabía teóricamente que la ira era impermanente, como una nube, pero ésta se sentía como una niebla de plomo, estática y asfixiante. A la mañana siguiente, con el espíritu aún turbio, acudió a Ryokan. Le relató lo sucedido con honestidad brutal, describiendo no solo la destrucción del melón, sino la ferocidad desproporcionada de su reacción y la amargura que se negaba a disiparse. Creía haber aprendido a la paz que Kaito había descubierto tras años de disciplina monástica. No se manifestó como una fortaleza impenetrable que lo aislara de las tribulaciones del mundo exterior, sino más bien como una puerta batiente que se abría generosamente hacia la realidad circundante. Habiendo cultivado la habilidad esencial de recibir y procesar su propio tumulto emocional interno con un corazón espacioso, benevolente y desprovisto de juicios severos, comenzó a proyectar esa misma mirada tranquila y de aceptación radical hacia sus compañeros monjes. Durante demasiado tiempo, Kaito había vivido bajo la falsa creencia de que él era el único navegante luchando contra una tormenta privada, pero su nueva perspectiva le reveló una verdad universal. Cada individuo con el que se cruzaba vivía inmerso en su propio y complejo sistema meteorológico emocional. Al observar a su alrededor, notó que algunos hermanos estaban perpetuamente atrapados bajo una llovizna fría, gris y persistente de melancolía que empapaba sus almas. Otros eran azotados sin previo aviso por ráfagas repentinas, violentas y destructivas de ira. Y otros más vivían bajo la opresión constante de una neblina alta y fina de ansiedad que nublaba su claridad. Y la inmensa mayoría de ellos, tal como él lo había hecho en el pasado, cometían el error fundamental de creer que ellos eran el clima, identificándose completamente con sus estados pasajeros. Este profundo acto de ver, de percibir la realidad oculta tras las máscaras sociales, marcó el nacimiento de la verdadera compasión en el corazón de Kaito.
No se trataba de lástima, pues la lástima implica una jerarquía, un sentimiento de mirar hacia abajo desde una distancia segura y superior. Lo que Kaito experimentaba era empatía pura, el sentimiento visceral de mirar de frente, de reconocer en los ojos del otro las mismas luchas agónicas, los mismos miedos paralizantes y el mismo anhelo profundo e incesante de encontrar un cielo despejado y sereno. Su propio viaje tortuoso a través de la tormenta no lo había calcificado ni vuelto duro. Por el contrario, lo había vuelto infinitamente tierno y receptivo. La práctica constante de vaciar los botes, dejar ir las ofensas percibidas y los egos inflados, había disuelto la ilusión tóxica de un yo separado y victimizado. En su lugar, comenzó a florecer un sentido profundo e ineludible de interconexión con todos los seres sintientes. El sufrimiento de otro ya no era un problema ajeno y distante. Se había transformado en una vibración tangible que podía sentir resonar en las fibras de su propio corazón. En el ecosistema del monasterio residía un monje mayor llamado Toshiro, una figura que encarnaba la tragedia del apego al pasado. En su juventud, Toshiro había sido un maestro inigualable de la caligrafía, famoso en toda la región por la fuerza viril y la gracia etérea de sus pinceladas. Sus obras eran veneradas como tesoros nacionales. Sus líneas estaban imbuidas de una vida y un espíritu tan potentes que parecían fluir directamente de la tinta negra al papel blanco sin intermediarios. Sin embargo, el tiempo, implacable, había cobrado su precio. Toshiro era ahora un anciano. Un sutil y traicionero temblor había comenzado a manifestarse en su mano derecha, un temblor leve pero persistente que representaba el enemigo mortal para el control preciso que requiere un calígrafo maestro. La tragedia radicaba en que toda la identidad de Toshiro, su sentido fundamental de valía personal y su razón de ser, estaba inextricablemente ligada a su habilidad técnica. Su orgullo profesional era una fortaleza inexpugnable que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas de éxito. Ahora, esa fortaleza estaba siendo sacudida desde sus cimientos por su propia biología. Toshiro luchaba contra el temblor con una negación feroz, desesperada y patética. Pasaba horas interminables encerrado en su pequeño y solitario estudio, desperdiciando hoja tras hoja de preciado y costoso papel de arroz, tratando inútilmente de obligar a su mano rebelde a quedarse quieta, intentando replicar las líneas perfectas y fluidas de su pasado glorioso. Cada intento fallido, cada trazo tembloroso y vacilante que manchaba la pureza del papel, era una herida profunda y sangrante en su orgullo herido. Su frustración interna, al no encontrar salida creativa, se manifestaba externamente como un temperamento áspero, volcánico e irritable. Se convirtió en una presencia difícil y tóxica en la armonía del monasterio, armado siempre con palabras afiladas como cuchillas y una mirada crítica que desnudaba los defectos ajenos. Arremetía con furia desproporcionada contra los jóvenes novicios por las infracciones más triviales e insignificantes. Se quejaba amargamente de la calidad de la comida, de la rigidez del horario e incluso de la forma en que soplaba el viento. Era un hombre consumido por una guerra privada y devastadora, y las bajas colaterales estaban a su alrededor. Los otros monjes, viendo solo la superficie de su ira explosiva, aprendieron a evitarlo como a una plaga, dejándolo cada vez más aislado en su isla de sufrimiento y amargura.
Kaito observaba toda esta dinámica con una claridad dolorosa. Cuando Toshiro le dirigía una palabra mordaz o un gesto despectivo, Kaito sentía el choque familiar de un bote vacío golpeando el suyo. El viejo Kaito, atrapado en su ego, lo habría poblado instantáneamente con un fantasma vengativo, pensando: es un viejo amargado y colérico que no merece respeto. Pero el nuevo Kaito, entrenado en la compasión, simplemente vaciaba el bote de inmediato. Veía la ira manifiesta, sí, pero miraba más allá, hacia la fuente subterránea de ese dolor. Veía a un hombre aterrorizado hasta la médula por la traición inevitable de su propio cuerpo. Un hombre que estaba en pleno duelo, llorando la pérdida de lo único que lo había definido ante el mundo y ante sí mismo. La ira de Toshiro no era un arma dirigida realmente a los demás. Era el humo negro y asfixiante que brotaba de su propio corazón ardiente en llamas de impotencia. Kaito no sentía resentimiento ni deseo de represalia, sino una compasión profunda, dolorosa y resonante. Durante un largo periodo, Kaito no hizo nada más que sostener a Toshiro en esta conciencia compasiva y silenciosa. Sabía instintivamente que ofrecer consejos verbales sería inútil e incluso contraproducente, interpretándose como un insulto imperdonable al orgullo del viejo maestro. Decir «veo que estás sufriendo» sería declarar públicamente precisamente lo que Toshiro luchaba de hambre. El paso inexorable de los años transformó al monasterio y a sus habitantes, actuando como un cincel invisible que esculpía la realidad. Las estaciones, en su ciclo eterno de nacimiento y decadencia, se convirtieron en los maestros más elocuentes y silenciosos de Kaito. Su cabello, antes oscuro como la tinta de caligrafía, estaba ahora veteado de plata en las sienes, una cartografía física de la sabiduría acumulada y el tiempo transcurrido. La ansiedad febril y la urgencia juvenil que antaño habían tensado sus rasgos faciales en una máscara de perpetua preocupación, se habían disuelto por completo, dejando tras de sí un paisaje interior de calma imperturbable y serenidad asentada. Ya no era el novicio que luchaba contra sus propios demonios, ni el estudiante que aplicaba el esfuerzo como un arma. Se había metamorfoseado en un pilar fundamental de la comunidad monástica. Esta distinción no provenía de ningún título jerárquico o rango formal, sino que emanaba de la cualidad simple, densa e inquebrantable de su mera presencia. Los monjes más jóvenes, cuyas mentes aún se agitaban como hojas en la tormenta, lo observaban como un modelo a seguir, sintiéndose magnéticamente atraídos hacia el profundo pozo de quietud abismal que intuían residía en su interior. Kaito se había convertido, a través del silencio y la práctica constante, en un maestro de las artes internas que una vez, en su juventud desesperada, había intentado conquistar con tanta fuerza. A lo largo de este viaje transformador, había interiorizado lecciones fundamentales que reestructuraron su conciencia. Había aprendido a encarnar la naturaleza del cielo, una vastedad infinita capaz de alojar cualquier clima emocional, permitiendo que las nubes de la ira o la lluvia de la tristeza pasaran sin alterar su esencia azul y clara. Había aprendido a sintonizar su oído interno con el sonido del arroyo, que no era otra cosa que la realidad sin palabras, cruda y vibrante, del momento presente, fluyendo incesantemente. Había aprendido el noble oficio de ser jardinero de su propia alma, cultivando con paciencia infinita la tierra fértil de su corazón, arrancando las malas hierbas del ego
y regando las semillas de la bondad. Había aprendido a percibir los botes vacíos, comprendiendo que los choques con los demás eran a menudo colisiones sin conductor, liberándose así de la pesada carga de la culpa y el resentimiento. Y, finalmente, había aprendido a compartir el calor de su fuego interior, alquimizando su propia paz solitaria en un regalo de compasión activa hacia los demás. Estas no eran enseñanzas fragmentadas o aisladas, sino facetas brillantes de una única y luminosa joya de comprensión dármica. La práctica constante había pulido su mente y su corazón hasta convertirlos en espejos impecables, capaces de reflejar el mundo con una luz clara, nítida y libre de las distorsiones del deseo o la aversión. No obstante, en el horizonte de su desarrollo espiritual se perfilaba una lección final, una integración sutil y definitiva de todas las anteriores. No se trataba de adquirir un nuevo conocimiento intelectual, sino de una profundización radical, un asentamiento final en la médula misma de su existencia. Esta enseñanza suprema llegó, como tantas otras epifanías en su vida, de la mano del venerable maestro Ryokan. El maestro, ahora muy anciano, poseía un cuerpo frágil como el papel de arroz, pero su espíritu ardía con una brillantez y claridad que desafiaban la decadencia física. Una tarde, cuando la luz dorada comenzaba a declinar, Ryokan envió un mensaje escueto a Kaito. Era una invitación de una simplicidad engañosa. «Ven a tomar el té». Kaito comprendió instantáneamente que aquello no era una convocatoria social ordinaria. En la profunda tradición del Zen, una ceremonia del té, y específicamente una realizada en la intimidad con un maestro, constituía una forma de comunicación trascendente, una transmisión de mente a mente que operaba mucho más allá de las limitaciones del lenguaje verbal. Con reverencia, se bañó para purificar su cuerpo, se vistió con una túnica limpia y sencilla y emprendió el camino hacia la cabaña del maestro. A medida que sus pasos lo acercaban al umbral, sintió la sensación palpable de que un gran círculo se estaba cerrando. La memoria de su primera llegada a esa misma puerta le asaltó. Recordó al joven perdido en una tormenta de ansiedad, con la mente convertida en un campo de batalla sangriento. Ahora, sin embargo, se aproximaba con un corazón tranquilo, con la mente reflejando la placidez de un lago en calma al amanecer. Al cruzar el umbral y entrar en la pequeña y familiar habitación, la atmósfera lo envolvió. Ryokan estaba sentado en ceiza junto al hogar hundido. La tetera de hierro fundido cantaba suavemente sobre las brasas de carbón incandescente, emitiendo un sonido que era la voz misma del silencio. El aire estaba saturado de una paz profunda, casi sólida. Los movimientos del maestro, aunque marcados ahora por la lentitud y el suave temblor característico de la vejez avanzada, estaban imbuidos de una dignidad suprema, fruto de toda una vida dedicada a la atención plena. Con un gesto sutil, invitó a Kaito a sentarse. No se pronunciaron palabras superfluas. El silencio era el lenguaje compartido. Comenzó la ceremonia del té. No se trataba de la ceremonia ostentosa, rígida y altamente ritualizada que practicaban los maestros de té de la ciudad para la aristocracia. Esta era una práctica rústica, esencial y despojada de artificios, conocida como chado, el camino del té. Pero precisamente en su austeridad radical contenía la esencia de todo el universo.
Cada acción ejecutada por Ryokan era un acto de meditación pura. Tomó un paño blanco de lino suave, el chaquín, y procedió a limpiar el cuenco de cerámica raku. Sus movimientos eran lentos, deliberados y poseían una elegancia intrínseca. No era simplemente un acto higiénico de limpieza física, era un ritual de purificación espiritual, una preparación meticulosa del espacio sagrado para recibir el momento presente. Desdobló el paño, lo giró y lo volvió a doblar con una precisión geométrica que resultaba, paradójicamente, completamente orgánica y natural. Kaito observaba fascinado, permitiendo que su propia mente se sincronizara con el ritmo. Aquí tienes la reescritura detallada, exhaustiva y densamente elaborada del texto proporcionado, diseñada para preservar cada matiz y expandir la riqueza narrativa y filosófica del original. Bajo la dirección gentil y serena de Kaito, el monasterio se sumergió profundamente en un otoño prolongado y apacible, una estación que parecía reflejar la esencia misma de su nuevo liderazgo. Su gestión no se imponía con la fuerza de una tormenta, sino que fluía como el otoño mismo, una época dedicada al recogimiento interior, a la reflexión silenciosa y profunda, y al arte sutil de soltar lo innecesario. No hubo promulgación de reglas nuevas, ni grandes edictos que alteraran la rutina sagrada. En su lugar, las enseñanzas profundas y resonantes del antiguo maestro Ryokan simplemente se vivían día tras día. Estas enseñanzas estaban encarnadas de manera tangible en la presencia firme, constante y modesta del hombre que ahora extendía su cuidado más allá del simple huerto de la cocina para abarcar el jardín espiritual de toda la comunidad monástica. La paz que Kaito había hallado tras sus propias tribulaciones no era un estado estático o inerte, sino una fuerza dinámica, un río silencioso y fluido que nutría las raíces mismas de la vida en el monasterio, impregnando cada rincón con una calma vivificante. Fue en una tarde particular, justo cuando el primer aliento gélido del invierno comenzaba a afilar el aire y a teñir el paisaje de escarcha, cuando llegó un nuevo novicio a las puertas del recinto. Su nombre era Haru, un joven de intelecto brillante que ardía con un deseo feroz, casi voraz e impaciente por alcanzar la iluminación espiritual. Haru no era un novicio común. Había devorado todos los sutras conocidos, poseía la capacidad de debatir con agudeza los puntos más complejos y abstrusos de la filosofía budista y había llegado al monasterio con la expectativa grandiosa de ser iniciado de inmediato en el corazón secreto, místico y esotérico de la tradición Zen. Sin embargo, la realidad de su entrenamiento chocó frontalmente con sus expectativas intelectuales. En lugar de revelaciones místicas, se le entregó una simple escoba de paja y se le ordenó barrer el patio occidental, una tarea mundana que parecía insultar su preparación académica. Kaito, con la paciencia de quien ha recorrido ese mismo camino pedregoso, lo observó desde la distancia durante varios días. En la figura tensa de Haru, Kaito vio un reflejo perfecto, casi doloroso por su fidelidad, de su propio yo más joven. La misma energía inquieta que no encontraba reposo, el mismo ceño fruncido de intensa concentración que, en realidad, no era más que una máscara frágil para ocultar una ansiedad profunda y corrosiva.
La mente de Haru era un torbellino incesante de conceptos, teorías y dudas. Acorralaba a los monjes mayores en los pasillos y los acribillaba a preguntas incesantes, buscando certezas intelectuales. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Mu? ¿Cómo se logra cortar de raíz el flujo de los pensamientos? ¿Es la iluminación un destello repentino y cegador, o un proceso gradual y laborioso? Haru anhelaba desesperadamente un mapa detallado, una fórmula exacta, una garantía de éxito espiritual. Para una mente así, las tareas sencillas, repetitivas y humildes de la vida monástica no eran una práctica, sino una forma refinada de tortura psicológica. Barría las hojas caídas con una energía aguda y agresiva, atacando el suelo como si intentara derrotar el desorden inherente del mundo mediante la fuerza bruta. Cortaba leña con una prisa frenética y peligrosa, con la mente divagando a 1000 kilómetros de distancia, luchando internamente con algún koan paradójico que había leído en un libro polvoriento. Era la imagen viva de un hombre intentando escalar una montaña, estudiando obsesivamente la teoría de la gravedad, convencido erróneamente de que si lograba comprender el principio físico a la perfección teórica, su cuerpo simplemente flotaría sin esfuerzo hacia la cima, evitando el arduo trabajo de la escalada. Su frustración crecía exponencialmente día tras día, alimentada por la incomprensión. Observaba la paz tranquila, sólida y asentada en Kaito y en los demás monjes veteranos, y le resultaba imposible descifrar su origen. Los veía realizar las tareas más mundanas, lavar arroz, limpiar el suelo, servir el té, con una atención lenta, reverente y deliberada, que a él le parecía una exasperante pérdida de tiempo valioso. En su confusión, interpretaba erróneamente su quietud interior como falta de ambición espiritual, y confundía su noble silencio con una simple falta de entendimiento intelectual o capacidad dialéctica. Finalmente, una tarde, Haru se encontró incapaz de contener su agitación interna por más tiempo. Se acercó a Kaito, quien se hallaba sentado en la veranda en una postura de reposo absoluto, observando cómo la luna llena comenzaba a elevarse majestuosamente sobre la silueta oscura y ondulante de las colinas orientales. «Maestro», comenzó Haru, y su voz estaba tensa, vibrando con una mezcla volátil de desesperación existencial y desafío juvenil. «He estado aquí durante semanas, siguiendo sus órdenes. Barro el polvo, corto la leña, lavo los cuencos sucios. Pero no estoy ni un paso más cerca de entender la verdad. Mi mente sigue siendo un caos absoluto de pensamientos contradictorios. Mis emociones son una tormenta constante que no amaina. Intento ser el cielo vasto, como he oído que usted enseña, pero me encuentro irremediablemente perdido en las nubes de mi propio intelecto. Intento escuchar el fluir del arroyo, pero el ruido ensordecedor en mi propia cabeza es demasiado fuerte para permitirme oír nada más. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de todo esto? ¿Cómo puedo detener las olas interminables que azotan mi mente?» Kaito escuchó cada palabra con atención plena, manteniendo una mirada suave y profundamente compasiva. No vio insolencia, sino el sufrimiento genuino del joven, el dolor agudo de una mente brillante atrapada en la jaula que ella misma había construido. No ofreció una respuesta filosófica compleja, ni citó un pasaje oscuro de un sutra antiguo para demostrar su sabiduría. Simplemente se puso de pie con una gracia natural. «La luna está muy hermosa esta noche, Haru», dijo,
con una voz tranquila y amable que contrastaba con la agitación del novicio. «Camina conmigo». Condujo al joven novicio lejos de los edificios principales del monasterio, guiándolo por un sendero familiar empedrado con rocas musgosas que serpenteaba a través de un bosque de cedros antiguos y dormidos. El aire nocturno era frío y estaba cargado de quietud. Los únicos sonidos perceptibles eran el crujir rítmico de sus pasos sobre la alivez. Los años transcurrieron con una fluidez serena e inalterable, deslizándose uno tras otro con la misma constancia rítmica que caracterizaba al arroyo que serpenteaba detrás del monasterio. Caíto, aquel joven que una vez luchó contra sus propias tormentas internas, se había transformado en un anciano venerable. Su figura física reflejaba el paso del tiempo. Su espalda se había encorvado bajo el peso de la experiencia. Sus movimientos poseían ahora una lentitud deliberada y su rostro se había convertido en un mapa cartográfico hermoso e intrincado, surcado por las líneas de todas las estaciones que sus ojos habían presenciado. Sin embargo, más allá de la fragilidad física, su presencia tranquila se había erigido como el corazón palpitante del monasterio, emanando una fuente de paz silenciosa e inquebrantable, de la cual los otros monjes bebían diariamente para nutrir sus espíritus. Caíto había completado el ciclo, convirtiéndose en la encarnación de lo que su maestro Ryokan había sido para él. Un ejemplo vivo y tangible de una mente en absoluto reposo, un corazón que había encontrado su hogar definitivo en el mundo. A lo largo de las décadas, Caíto había sido testigo de la evolución de la vida monástica. Había observado con orgullo paternal cómo Haru, aquel novicio brillante pero inquieto, maduraba hasta convertirse en un maestro sabio y profundamente compasivo por derecho propio. Había visto llegar a incontables generaciones de jóvenes monjes, cuyas mentes se asemejaban a estanques turbulentos y lodosos, y los había guiado pacientemente mientras encontraban gradualmente su propia quietud interior, descubriendo su propia luna reflejada a través de la práctica sencilla y constante de la vida cotidiana. Con la misma dedicación meticulosa que una vez otorgó a su pequeña parcela de verduras, Caíto había cuidado el jardín espiritual de la comunidad, viéndolo florecer en sabiduría y armonía. Una mañana particular, durante los últimos suspiros del invierno, cuando el aire comenzaba a contener la primera promesa tenue y húmeda de la primavera inminente, Caíto percibió un llamado silencioso pero imperativo. No se manifestó como un pensamiento intelectual, sino como una atracción física profunda y visceral, la sensación ineludible de un viaje que exigía su paso final. Con una certeza absoluta, supo que era el momento de volver a visitar el principio de todo. Cruzó las puertas del monasterio apoyándose en su sencillo bastón de madera que producía un golpeteo suave y rítmico sobre el suelo aún congelado. Deliberadamente evitó el camino hacia el mirador alto donde había aprendido las lecciones del cielo y las nubes, y tampoco se dirigió al estanque principal, donde había enseñado a Haru sobre el reflejo de la luna. En su lugar, eligió el pequeño y serpenteante sendero que descendía hacia el arroyo, el lugar donde sus primeras grandes revelaciones habían tenido lugar. El descenso fue lento y ceremonial. Cada paso se convertía en una meditación en sí misma.
Kaito sentía el aire frío y fresco llenando sus pulmones, reconociéndolo como una presencia limpia y vital. Observaba las ramas negras y desnudas de los árboles grabadas con precisión contra un cielo pálido que recordaba a una acuarela aguada, y sentía una conexión profunda con su paciencia silenciosa y expectante. En ese instante, él era el cielo vasto, y las ramas desnudas representaban los pensamientos del invierno, claros, nítidos y sin adornos innecesarios en el aire gélido. Al pasar junto a su antiguo jardín, ahora bajo el cuidado diligente de Haru y un joven novicio, se detuvo brevemente. Los observó arrodillados en la tierra oscura, removiéndola y preparándola con amor para la siembra de primavera. Vio el vapor de su aliento condensándose en el aire frío y notó el ritmo fácil y plenamente consciente de su trabajo. Una alegría tranquila.